Buenas tardes para todos. Em, Vamos a iniciar hoy un ciclo de unas pequeñas conferencias cuyo tema principal va a ser el diagnóstico y una forma adecuada, eficiente y simple de hacer diagnóstico. En el objetivo que tiene SSO, siempre vamos a tener que buscar cómo simplificar la excelencia, de forma tal que todo el tiempo que le dediquemos al diagnóstico se lo dediquemos de forma simple, de forma concisa, y de tal manera que podamos ser lo más coherentes en el diagnóstico para poder tomar las decisiones adecuadas para nuestro paciente. Bien sea en diagnósticos esqueléticos o en esqueléticos y dentales, que es los que hacemos, diría yo, todos los días, tenemos que tener un punto de referencia inicial, y ese punto de referencia para nosotros es la horizontal verdadera o posición natural de la cabeza, como otras personas le dicen. Algunos doctores o algunas técnicas ortodónticas o algunas técnicas de diagnóstico hablan del plano de Frankfurt o el plano de Camper, pero en realidad lo que nosotros estamos buscando es una línea o una posición horizontal, eh, en la cual la cabeza, bien sea en 2D, radiografía lateral de cráneo, o en 3D, un volumen tomográfico, esté ubicada siempre para poder tener esto como base fundamental del inicio de nuestro diagnóstico. Por ejemplo, si vemos la paciente al lado izquierdo o al lado derecho, la pregunta sería, ¿cuál de las posiciones es la posición adecuada o la posición real en la que nosotros debemos iniciar nuestro diagnóstico? ¿Cuál de las dos es la verdadera horizontal o cuál de las dos es la posición natural de la cabeza? Fíjense que tenemos dos variaciones y tres posiciones distintas. La forma ideal para poder encontrar la posición natural de la cabeza y poder tomar una verdadera horizontal como punto de partida tiene que ver con una posición no forzada de la cabeza, que por lo regular va a tener una visión dirigida al horizonte y que sirve como punto de partida para una correcta ubicación de las estructuras, que van a ser el punto fundamental para tomar las decisiones esqueléticas y o dentales. Esta verdadera horizontal debe ser hallada bien sea en 2D, en una radiografía lateral de cráneo, o en 3D en un volumen tomográfico. De tal manera que tengamos siempre una líneas de referencia. Hoy en día creeríamos nosotros que la gran mayoría de los ortodoncistas y los cirujanos estamos diagnosticando teniendo como herramienta fundamental, bien sea una imagen radiográfica o tomográfica, pero como herramienta fundamental una pantalla de computador. Entonces en 2D nosotros vamos a tener la posibilidad de tener dos opciones de punto de partida. Una horizontal o una línea que sea completamente paralela, en este caso, al borde inferior de la pantalla o al borde superior de la pantalla. Y ahí sobre esa línea es donde nosotros debemos tener una verdadera horizontal a la cual vamos a poder ponerles diferentes verticales que obviamente serían perpendiculares a esta horizontal que van a determinar las posiciones de las estructuras óseas o dentales. Como pueden ver aquí, esa verdadera horizontal o horizontal verdadera o plano de Frankfurt, que en este caso no me gusta llamarlo así porque es más posición natural de la cabeza, va a poder dibujar la posición real de la cabeza, bien sea en un plano inferior, en un plano medio o en un plano superior. Y ya las verticales van a caminar en sentido izquierda-derecha a 90 grados de esa horizontal. De forma tal que estos dos planos de referencia, teniendo como base fundamental la verdadera horizontal, sean el punto de partida de nuestro diagnóstico. Esto va a hacer que estas líneas de referencia o estos planos, basados en la verdadera horizontal, nos sirvan tanto para el diagnóstico como para el pronóstico del tratamiento y de esta manera poder tener una ubicación ideal de inicio para poder saber cuál va a ser nuestros objetivos de tratamiento y nuestro pronóstico y nuestra planificación de tratamiento como tal. No interesa si lo llamamos Frankfurt, mírenlo acá. Aquí podemos tener una línea muy parecida a Frankfurt que va de porion a orbital. Y esa sería la verdadera horizontal, pero esa horizontal se podría mover en cualquier punto. Y las verticales a 90 grados simplemente lo que van a hacer es ubicar diferentes elementos en relación a esa perpendicularidad que tiene con respecto a la horizontal verdadera o posición de la cabeza natural.
ya el movimiento que le hagan ustedes a la línea verde o a la línea vertical es lo que va a determinar diferentes posiciones de diferentes áreas o estructuras anatómicas del paciente. Igualmente la horizontal verdadera va a poder moverse de arriba hacia abajo para poder determinar relaciones con diferentes planos, como el plano cruzal, el plano mandibular, el plano palatino o diferente. A esto es lo que nosotros podemos llamar el plano de Frankfurt, verdadera horizontal o posición natural de la cabeza. La vertical sí va a ser un 90 grados con respecto a, o una perpendicular con respecto a esa horizontal. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un cráneo ubicado con una posición X natural de la cabeza y trazamos dos perpendiculares, por ejemplo, en este caso una que pase por el punto A y otra por el punto B, podríamos deducir que este paciente, según esta posición natural de la cabeza, sería una clase 3 leve. Si vemos acá, tenemos la imagen del maxilar superior en línea azul por detrás de la imagen del maxilar inferior en línea violeta. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una posición errada o cambiamos esa posición? Si nosotros cambiamos la posición de la verdadera horizontal, las perpendiculares van a dar, en este caso, por ejemplo, una clase 2 esquelética. Simplemente porque hubo un giro de la cabeza del paciente. O si giramos al revés, en este caso giramos un poco hacia arriba la cabeza, nos va a dar una posición de clase 3 más severa. Es muy importante poder tener claro para poder iniciar nuestro tratamiento una posición verdadera, horizontal o posición natural de la cabeza. Esto es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de tomar decisiones esqueléticas y dentales de manera adecuada. Por ejemplo, aquí pueden ver cómo esta paciente tiene una proyección de los incisivos con respecto a una verdadera vertical que es perpendicular a la posición natural de la cabeza, pero dependiendo de cómo yo mueva esa fotografía, voy a tener un cambio sí o no de la posición de esos incisivos. En 3 dimensiones, pues podríamos hacer situaciones más complejas, como por ejemplo hacer una ubicación del volumen en los 3 planos del espacio, que sería el ideal. Sobre todo, esta ubicación en los 3 planos del espacio es muy importante para pacientes con anomalías craneofaciales, de forma tal que podamos nosotros tener la seguridad de que la posición de la cabeza es real en los 3 planos del espacio y así poder determinar nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico y nuestra planificación de caso. Existe, por ejemplo, un elemento creado por el doctor Luis Quevedo de Chile, que es el Holta, que se usa para, digámoslo así, situaciones un poco más complejas, de posiciones más complejas. Este es un artículo que pusimos en nuestra página de internet, en la web, en www.learncco, y este artículo nos muestra, por ejemplo, cómo es importante generar un protocolo que nos asegure la posición adecuada de la cabeza para poder tomar decisiones en pacientes, digamos, asimétricos o en pacientes ortoquirúrgicos. Aquí básicamente lo que se está buscando es cómo orientar el volumen o cómo disminuir la probabilidad de que el volumen, tomografía o en algunos casos radiografía, que no es tomada por nosotros, llegue nuevamente a nuestro consultorio en una posición adecuada. Ellos lo que hicieron fue tomar el arco facial del articulador. A ese arco le pusieron unos niveles de gota, o sea, unos niveles de burbuja, como lo pueden ver ustedes en la imagen. Y lo que se hace es ubicar, ayudar al paciente a obtener una posición natural de la cabeza, asistida por el profesional. Posterior a esto se van a tomar unos datos a expensas de algún material que pueda pintar la piel. En este caso, unos marcadores que van a entrar por estos cilindros después de haber ubicado la posición natural de la cabeza. Y a esos puntos que van a quedar en la piel de la mejilla del paciente, les vamos a poner unos balines metálicos pegados con un micropor, de forma tal que cuando se tomen bien sea la radiografía o se tomen la tomografía, posteriormente nosotros podamos trasladar esa imagen de forma tal que la podamos modificar en 2 dimensiones si es una radiografía o en 3 dimensiones para poder tener una posición adecuada de la cabeza. Y de esta manera poder nosotros ubicar correctamente ese volumen o esa radiografía para dar inicio a un tratamiento. Y de esta manera poder, por ejemplo, hacer montajes en articulador si es que ustedes lo desean o no,
que en otras pequeñas conferencias vamos a hablar de cuándo montar y cuándo no montar en articulador y por qué es importante en algunos casos. Y de esta manera poder tener un punto de partida para poder tener un diagnóstico adecuado. En resumen, es muy importante que la posición natural de la cabeza sea determinada por el clínico y la mejor manera de determinarla es tomando una foto lateral tomada por nosotros, ayudando al paciente a ubicarse en esa posición natural de la cabeza. Y si tenemos una radiografía como parte de nuestro diagnóstico, acomodar esa radiografía a la posición de la fotografía de manera tal que sea nuestro punto de partida para el tratamiento. Si vamos a usar un volumen, podemos hacer exactamente lo mismo con la radiografía, con la fotografía o en su defecto usar el Holter. Los espero próximamente con más tips y otra pequeña conferencia de diagnóstico. Muchas gracias.